Libro de Jacer, capítulo 28. Nacimiento de Lea y Raquel. Y en esos días, después de la muerte de Abraham, Yahweh trajo una fuerte hambruna sobre la tierra, y mientras la hambruna estaba rugiendo en la tierra de Canaán, Isaac se levantó para descender a Egipto a causa de la hambruna, como su padre Abraham había hecho. Y Yahweh se apareció esa noche a Isaac y él le dijo: No vayas a Egipto, sino levántate y ve a Girar, a Abimelec rey de los filisteos, y permanece allí hasta que la hambruna cese. E Isaac se levantó y fue a Girar, como Yahweh le ordenó, y él permaneció allí por un año completo. Y cuando Isaac vino a Girar, la gente de la tierra vio que Rebeca su esposa era de bonita apariencia. Y la gente de Girar preguntaron a Isaac acerca de su esposa, y él respondió: Ella es mi hermana, porque él tenía temor de decir que ella era su esposa a no ser que la gente de la tierra lo matara por causa de ella. Y los príncipes de Abimelec fueron y alabaron la mujer al rey, pero él no les respondió, ni él prestó atención a sus palabras. Pero él oyó que Isaac la había declarado ser su hermana, así que el rey reservó esto dentro de él. Y cuando Isaac permaneció 3 meses en la tierra, Abimelec miró por la ventana y él vio, he aquí Isaac estaba acariciando a su esposa Rebeca, porque Isaac vivía en la casa externa perteneciente al rey, tal que la casa de Isaac estaba frente a la casa del rey. Y el rey dijo a Isaac: ¿Qué es esto que tú nos has hecho a nosotros diciendo de tu esposa, ella es mi hermana? Muy fácilmente uno de los hombres grandes del reino pudo haberse acostado con ella, y tú hubieras traído culpa sobre nosotros. E Isaac dijo a Abimelec: Porque yo tenía temor por causa de mi esposa que pudiera morir por causa de ella, y dije que era mi hermana. Y en ese tiempo Abimelec dio órdenes a sus príncipes y grandes hombres, y ellos tomaron a Isaac y a su esposa y los trajeron delante del rey. Y el rey ordenó que los vistieran en atuendos reales, y los hicieran recorrer las calles de la ciudad montados, y proclamaran delante de ellos por toda la tierra, diciendo: Este es el hombre y esta es su esposa, quienquiera que toque a este hombre o a su esposa de cierto morirá. E Isaac regresó con su esposa a la casa del rey, y Yahweh estaba con Isaac y él continuó creciendo grandemente y no le faltaba nada. Y Yahweh causó que Isaac encontrara favor a la vista de Abimelec, y a la vista de todos sus súbditos, y Abimelec actuó bien con Isaac, porque Abimelec recordó el juramento y el pacto que existía entre su padre y Abraham. Y Abimelec dijo a Isaac: He aquí, la tierra entera está delante de ti. Vive donde parezca bien a tu vista hasta que tú regreses a tu tierra, y Abimelec dio a Isaac campos y viñedos, y la mejor parte de la tierra de Girar, para sembrar y cosechar y comer los frutos de la tierra, hasta que los días de la hambruna pasaran. E Isaac sembró en la tierra y recibió 100 veces más en el mismo año, y Yahweh lo bendijo. Y el hombre creció grandemente, y él tenía posesión de rebaños y posesión de manadas, y una gran fuerza de sirvientes. Y cuando los días de la hambruna habían pasado, Yahweh apareció a Isaac y dijo a él: Levántate y ve de este lugar y regresa a tu tierra, a la tierra de Canaán. E Isaac se levantó y fue a Hebrón, cual está en la tierra de Canaán. Él y todo lo perteneciente a él como Yahweh le había ordenado. Y después de esto Sala el hijo de Arfaxad murió en ese año, cual es el año 18 de las vidas de Jacob y Esaú, y todos los días de Sala fueron 433 años y él murió. Y en ese tiempo Isaac envió a su hijo menor Jacob a la casa de Sem y Heber, y él aprendió instrucciones de Yahweh, y Jacob permaneció en la casa de Sem y Heber por 32 años, y Esaú su hermano no fue, porque no quiso ir, y él permaneció en la casa de su padre en la tierra de Canaán. Y Esaú estaba continuamente cazando en el campo para traer a casa lo que él pudiera obtener. Así hacía Esaú todos los días. Y Esaú era un hombre intrigante y engañoso, uno que cazaba tras los corazones de los hombres y los persuadía con engaños, y Esaú era un hombre valiente en el campo, y en el curso del tiempo fue, como usualmente, a cazar, y llegó tan lejos como el campo de Seir, lo mismo es Edom. Y él permaneció en la tierra de Seir cazando en el campo 1 año y 4 meses. Y Esaú allí en la tierra de Seir vio la hija de un hombre de Canaán, y su nombre era Judith, la hija de Beri, hijo de Efe, de las familias de Het el hijo de Canaán. Y Esaú la tomó por esposa, y él vino a ella, 40 años de edad tenía Esaú cuando él la tomó, y él la trajo a Hebrón, el lugar de vivienda de su padre, y él vivió allí.
Y vino a suceder en esos días, durante el año 110 de la vida de Isaac, esto es durante el año 50 de la vida de Jacob, en ese año Sem el hijo de Noé murió, Sem era de 600 años en su muerte. Y cuando Sem murió, Jacob regresó a su padre a Hebrón cual está en la tierra de Canaán, y durante el año 56 de la vida de Jacob, gente vino de Harán y le dijeron a Rebeca acerca de Labán el hijo de Betuel. Porque la esposa de Labán era estéril en esos días, y no había dado a luz hijos, y tampoco todas sus sirvientas no le habían dado hijos. Y Yahweh después se recordó de Adina la esposa de Labán, y ella fue preñada y dio a luz hermanas gemelas. Y Labán llamó el nombre de sus hijas, el nombre de la mayor Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y esa gente vinieron y dijeron esas cosas a Rebeca, y Rebeca se regocijó grandemente que Yahweh había visitado a su hermano y él tuvo hijas. Capítulo 29. Jacob le roba la bendición a Esaú. E Isaac el hijo de Abraham se hizo viejo y avanzado en años, y sus ojos se hicieron pesados por la edad, estaban nublados y no podían ver. En ese tiempo Isaac llamó a Esaú su hijo y dijo, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, levántate y ve al campo y caza algún venado, y hazme carne gustosa y tráemela. Para que pueda comer para poder bendecirte antes de mi muerte, ya que me he puesto viejo y de pelo canoso. Y Esaú lo hizo, y tomó su arma y salió al campo para cazar venado, como de costumbre, para traer a su padre como él había ordenado, para que él lo bendijera. Y Rebeca oyó todas las palabras que Isaac había hablado a Esaú, y ella se apresuró y llamó a su hijo Jacob, diciendo, así tu padre habló con tu hermano Esaú, y así lo oí, ahora, por lo tanto, tú apresúrate y haz todo lo que yo te digo. Levántate por favor y ve al rebaño y trae 2 cabritos de entre los carneros, y yo haré la carne gustosa para tu padre, y tú llevarás la carne gustosa para que él coma antes de que tu hermano regrese de su cacería. Para que tu padre te bendiga a ti. Y Jacob hizo como su madre le había ordenado, y él hizo la carne gustosa y la trajo delante de su padre antes de que Esaú regresara de su cacería. E Isaac dijo a Jacob, ¿quién eres tu hijo mío? Y él dijo, yo soy tu primogénito Esaú, yo he hecho como tú me ordenaste, ahora por favor levántate y come mi casa, para que tu alma me bendiga como tú me hablaste. E Isaac se levantó y él comió y bebió, y su corazón fue confortado, y él bendijo a Jacob y Jacob salió de su padre, y tan pronto Isaac había bendecido a Jacob y él había salido de él, he aquí, Esaú vino del campo con su casa, y él también hizo carne gustosa y la trajo delante de su padre para que comiera y lo bendijera. E Isaac dijo a Esaú, ¿y quién fue él, que me trajo venado y lo trajo antes de que tú vinieras y a quien yo bendije? Y Esaú supo que su hermano Jacob había hecho esto, y la furia de Esaú fue rebullida contra su hermano Jacob porque él había actuado así hacia él. Y Esaú dijo, ¿no es el llamado Jacob correctamente? Porque él me ha suplantado 2 veces, él tomó mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición, y Esaú lloró grandemente, y cuando Isaac oyó la voz de su hijo Esaú lamentándose, Isaac dijo a Esaú, ¿qué puedo hacer, hijo mío? Tu hermano vino con sutileza y se llevó tu bendición, y Esaú odió a su hermano Jacob por causa de la bendición que su padre le había dado, y su ira estaba grandemente provocada contra él. Y Jacob estaba muy temeroso de su hermano Esaú, y él se levantó y fue a la casa de Heber el hijo de Sem, y él se escondió allí por causa de su hermano. Y Jacob tenía 63 años de edad cuando él fue de la tierra de Canaán a Hebrón, y Jacob estuvo escondido en la casa de Heber 14 años por causa de su hermano Esaú, y allí él continuó aprendiendo la senda de Yahweh y sus mandamientos. Y cuando Esaú vio que Jacob había huido y escapado de él, y que Jacob había obtenido la bendición engañosamente, entonces Esaú sufrió extremadamente, y también estaba irritado con su padre y su madre. Y él también se levantó y tomó a su esposa y se fue de su padre y su madre y fue a la tierra de Seir y él vivió allí, y Esaú vio allí una mujer de entre las hijas de Het cuyo nombre es Abosmat, la hija de Hilan elitita, y él la tomó por esposa además de su primera esposa, y Esaú llamó su nombre Ada, diciendo la humillación en tiempo pasaría de él. Y Esaú vivió en la tierra de Seir 6 meses sin ver a su padre y su madre, y después Esaú tomó a sus esposas y se levantó y regresó a la tierra de Canaán, y Esaú puso a sus 2 esposas en la casa de su padre en Hebrón.
Y las esposas de Esaú irritaron y provocaron a Isaac y a Rebeca con sus obras, porque ellas no caminaron en las sendas de Yahweh, sino que servían a los dioses de su padre de madera y piedra, como su padre les había enseñado, y ellas eran más perversas que su padre. Y ellas caminaban de acuerdo a los deseos perversos de su corazón, y ellas sacrificaban y quemaban incienso a los Baals, e Isaac y Rebeca se cansaron de ellas. Y Rebeca dijo, yo estoy cansada de mi vida a causa de las hijas de Het, tales como las hijas de la tierra, ¿para qué, entonces, me sirve la vida? Y en esos días Ada la esposa de Esaú fue preñada y le dio a luz un hijo para él, y Esaú llamó el nombre del hijo que fue nacido a él Elifaz, y Esaú era de 65 años de edad cuando ella dio a luz para él. E Ismael el hijo de Abraham murió en aquellos días, en el año 64 de la vida de Jacob, y todos los días de Ismael fueron 137 años, y murió. Y cuando Isaac oyó que Ismael había muerto hizo luto por él, e Isaac lo lamentó por muchos días. Y al final de 14 años de residir Jacob en la casa de Eber, Jacob deseaba ver a su padre y su madre, y Jacob vino a la casa de su padre y madre en Hebrón, y Esaú había olvidado en esos días lo que Jacob le había hecho habiendo tornado su bendición de él en aquellos días. Y cuando Esaú vio a Jacob viniendo a su padre y madre, él recordó lo que Jacob le había hecho, y él estaba grandemente indignado contra él y él pensó en matarlo. E Isaac el hijo de Abraham estaba viejo y avanzado en años, y Esaú dijo, ahora el tiempo de morir de mi padre se está acercando, y cuando él muera yo mataré a mi hermano Jacob. Y esto fue dicho a Rebeca, y ella se apresuró y envió y llamó a Jacob su hijo, y ella dijo a él, levántate y huye a Harán a mi hermano Labán, y permanece allí por algún tiempo, hasta que la ira de tu hermano se vuelva de ti, y entonces puedes regresar. E Isaac llamó a Jacob y dijo a él, no tomes esposa de las hijas de Canaán. Porque así nuestro padre Abraham nos ordenó de acuerdo a la palabra de Yahweh cual él le ordenó a él, diciendo, a tu semilla yo daré esta tierra, si tus hijos guardan mi pacto que yo hice contigo, entonces yo también haré a tus hijos eso que yo te he hablado a ti y yo no los abandonaré. Ahora, por lo tanto, hijo mío, escucha a mi voz, a todo lo que yo te ordeno, y abstente de tomar esposa de entre las hijas de Canaán. Ve a Harán a la casa de Betuel el padre de tu madre y toma esposa para ti de allí de entre las hijas de Labán el hermano de tu madre. Por lo tanto, escucha no sea que te olvides de Yahweh tu Dios, y todas sus sendas en la tierra a donde vas y seas conectado con la gente de la tierra y persigas vanidades y te olvides de Yahweh tu Dios. Pero cuando llegues a la tierra sirve allí a Yahweh, no te vuelvas a la derecha o a la izquierda de la senda que yo te he ordenado y que tú aprendiste. Y que el Todopoderoso, el Dios, te otorgue favor a la vista de toda la gente de la tierra, que tú puedas allí tomar esposa de acuerdo a tu elección, una que sea buena y recta en las sendas de Yahweh. Y que el Dios te dé la bendición de tu padre Abraham, y te haga fructífero y te multiplique, y que te puedas convertir en una multitud de pueblos en la tierra a donde vas, y que el Dios te cause regresar a esta tierra. La tierra del hogar de tu padre, con hijos y con grandes riquezas, con alegría y con placer. E Isaac terminó de ordenar a Jacob y de bendecirlo, y él le dio muchos regalos, junto con plata y oro, y él lo despidió, y Jacob escuchó a su padre y madre, él los besó y se levantó y fue a Padán Aram, y Jacob era de 77 años de edad cuando él salió de la tierra de Canaán hacia Beer-seba. Y cuando Jacob se fue a Harán, Esaú llamó a su hijo Elifaz, y secretamente habló con él, diciendo, ahora apúrate, toma tu espada en tu mano y persigue a Jacob, y pasa delante de él en el camino, y acéchalo, y mátalo con tu espada en una de las montanas, y coge todo lo que le pertenezca a él y regresa. Y Elifaz el hijo de Esaú era un hombre activo y experto con el arco pues su padre lo había enseñado, y él era un cazador notorio en el campo y un hombre valiente. Y Elifaz hizo como su padre le había ordenado, y Elifaz era en ese tiempo de 13 años de edad, y Elifaz se levantó y fue y tomó 10 de los hermanos de su madre con él y persiguió a Jacob. Y él siguió a Jacob de cerca, y él lo acechó en el borde de la tierra de Canaán opuesto a la ciudad de Siquem. Y Jacob vio a Elifaz y sus hombres persiguiéndolo, y Jacob se paró tranquilo en el lugar por el cual iba. Para poder saber lo que significaba esto, porque él no conocía la cosa, y Elifaz desenfundó su espada y fue avanzando, él y sus hombres, hacia Jacob, y Jacob dijo a ellos, ¿qué es esto con ustedes que han venido hasta aquí, y qué significa que me persiguen con espadas?
Y Elifaz vino cerca de Jacob y él le respondió y dijo, así mi padre me ordenó, y ahora, por lo tanto, no me desviaré de las órdenes que mi padre me dio. Y cuando Jacob vio que Esaú había hablado con Elifaz para emplear la fuerza, Jacob entonces se acercó y suplicó a Elifaz el hijo de Esaú y a sus hombres, diciendo a él, he aquí, todo lo que tengo cual mi padre y mi madre me dieron, tómenlo y váyanse de mí. Y no me maten, y que esto sea contado a ustedes en justicia. Y Yahweh causó a Jacob encontrar favor a la vista de Elifaz el hijo de Esaú, y sus hombres, y ellos escucharon a la voz de Jacob, y ellos no lo pusieron a muerte, y Elifaz y sus hombres cogieron todo lo que pertenecía a Jacob, junto con la plata y oro que él había traído de Beer-seba, ellos no le dejaron nada, y Elifaz y sus hombres se fueron de él y regresaron a Esaú en Beer-seba. Y ellos le dijeron todo lo que ocurrió a ellos con Jacob, y le dieron todo lo que habían robado de Jacob. Y Esaú estaba indignado con Elifaz su hijo, y con sus hombres que estaban con él, porque no habían puesto a Jacob a muerte. Y ellos respondieron, y dijeron a Esaú, porque Jacob nos suplicó en este asunto de no tomar su vida, nuestra piedad fue citada hacia él, y nosotros tomamos todo lo que le pertenecía a él y te lo trajimos. Y Esaú tomó toda la plata y el oro que Elifaz había robado de Jacob y los puso en su casa. En ese momento Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob, y le había ordenado, diciendo, tú no tomarás esposa de las hijas de Canaán, y las hijas de Canaán eran malas a la vista de Isaac y Rebeca. Entonces él fue a la casa de Ismael su tío, y además de sus otras esposas él tomó a Basemat la hija de Ismael, la hermana de Nebaiot, por esposa. Capítulo 30. Jacob pide a Raquel por esposa. Y Jacob siguió adelante continuando su viaje a Harán, y llegó tan lejos como la montaña Moria, y él se quedó allí toda la noche cerca de la ciudad de Luz, y Yahweh se le apareció allí a Jacob esa noche, y él le dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac tu padre, la tierra donde descansas yo la daré a ti y a tu semilla. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas, y yo multiplicaré tu semilla como las estrellas del cielo, y yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti, y cuando ellos hagan la guerra contigo ellos no prevalecerán sobre ti. Y yo de nuevo te traeré a esta tierra con alegría, con hijos y con grandes riquezas. Y Jacob se despertó de su sueño y él se regocijó grandemente por la visión que él había visto, y él llamó el nombre del lugar Betel. Y Jacob se levantó de ese lugar bien regocijado, y cuando caminó sus pies se sintieron ligeros a él por alegría, y de ahí fue a la tierra de los hijos del este, y él regresó a Harán y se sentó junto al pozo de los pastores. Y él allí encontró algunos hombres viniendo de Harán para alimentar sus rebaños, y Jacob hizo preguntas de ellos, y ellos dijeron, nosotros somos de Harán. Y él les dijo a ellos, ¿conocen ustedes a Labán el hijo de Naccor? Y ellos dijeron, lo conocemos. He aquí, su hija Raquel está viniendo para alimentar el rebaño de su padre. Y cuando él estaba hablando con ellos, vino a alimentar las ovejas de su padre, porque ella era una pastora. Y cuando Jacob vio a Raquel la hija de Labán, el hermano de su madre, él corrió y la besó, y alzó su voz y lloró. Y Jacob le dijo a Raquel que él era el hijo de Rebeca, la hermana de su padre, y Raquel corrió y se lo dijo a su padre, y Jacob continuó llorando porque no tenía nada que llevar a la casa de Labán. Y cuando Labán oyó que el hijo de su hermana, Jacob, había venido, él corrió y lo besó y lo abrazó. Y lo trajo dentro de la casa, y le dio pan y él comió. Y Jacob relató a Labán lo que su hermano Esaú le había hecho, y lo que su hijo Elifaz le había hecho en el camino. Y Jacob residió en la casa de Labán por un mes, y Jacob comió y bebió en la casa de Labán, y después Labán dijo a Jacob, dime, ¿cuáles serán tus jornales, porque como me puedes servir por nada? Y Labán no tenía hijos, sino solo hijas, y sus otras esposas y sirvientas aún eran estériles en esos días. Y estos son los nombres de las hijas de Labán, cuales su esposa Adina le había dado a luz para él, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Raquel, y Lea era de ojos tiernos. Pero Raquel era bonita y muy favorecida, y Jacob la amó. Y Jacob dijo a Labán, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor, y Jacob consintió a esto y Jacob sirvió 7 años por su hija Raquel.
Y en el segundo año de residir Jacob en Harán, esto es en el año 79 de la vida de Jacob, en ese año Eber el hijo de Sem murió, él tenía 464 años de edad a su muerte. Y cuando Jacob oyó que Eber había muerto, él sufrió en extremo, y él se lamentó y se enlutó por muchos días. Y en tercer año de residir Jacob en Harán, Basemat la hija de Ismael, la esposa de Esaú le dio a luz un hijo, y Esaú llamó su nombre Ruel. Y en el cuarto año de residir Jacob en la casa de Labán en Harán, Yahweh visitó a Labán y se acordó de él a causa de Jacob, e hijos fueron nacidos a él, y su primogénito fue Bie, su segundo fue Alib, y el tercero fue Oras. Y Yahweh dio a Labán riquezas y honor, hijos e hijas, y el hombre aumentó mucho a causa de Jacob. Y Jacob en esos días sirvió a Labán en todo tipo de trabajo, en la casa y en el campo, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que pertenecía a Labán en la casa y en el campo. Y en el quinto año Judith murió, la hija de Beri, la esposa de Esaú, en la tierra de Canaán, y ella no tuvo hijos, hijas solamente. Y estos son los nombres de sus hijas que ella dio a luz para Esaú, el nombre de la mayor era Marsit, y el nombre de la menor era Piut. Y cuando Judith murió, Esaú se levantó y se fue a Seir para cazar en el campo, como de costumbre, y Esaú vivió en la tierra de Seir por mucho tiempo. Y en el sexto año Esaú tomó una esposa, además de sus otras esposas, a Olibama, la hija de Zebeón Elibí, y a Olibama fue preñada y dio a luz para Esaú 3 hijos, Jeus, Jaalan y Coraj. Y en aquellos días, en la tierra de Canaán, hubo pelea entre los pastores de Esaú y los pastores de los habitantes de la tierra de Canaán, porque el ganado y las posesiones de Esaú eran demasiado abundantes para que él permaneciera en la tierra de Canaán, en la casa de su padre, y la tierra de Canaán no lo podía soportar a él por la cantidad de su ganado. Y cuando Esaú vio que esta pelea aumentaba con los habitantes de Canaán, él se levantó y tomó a sus esposas, y sus hijos, y sus hijas, y todo lo perteneciente a él, y el ganado que él poseía, y toda su propiedad que él había adquirido en la tierra de Canaán, y él se fue de entre los habitantes de la tierra hacia la tierra de Seir, y Esaú y todo lo perteneciente a él vivieron en la tierra de Seir. Pero de tiempo en tiempo Esaú solía ir a ver a su padre y madre a la tierra de Canaán, y Esaú se casó con los horeos, y dio sus hijas a los hijos de Seir, los horeos. Y él dio a su hija mayor Marcita a Ane, el hijo de Zebeón, el hermano de su esposa, y a Piut la dio a Azar, el hijo de Bilán el horeo, y Esaú vivió en la montaña, él y sus hijos, y ellos fueron fructíferos y se multiplicaron. Capítulo 31. Jacob se aparta de Labán. Y en el séptimo año, el servicio de Jacob con el cual sirvió a Labán fue completado, y Jacob dijo a Labán, dame mi esposa, porque los días de mi servicio están cumplidos, y Labán así lo hizo. Y Labán y Jacob reunieron a toda la gente de ese lugar e hicieron una fiesta. Y en el anochecer Labán vino a la casa, y después Jacob vino con la gente de la fiesta, y Labán apagó todas las luces que había en la casa. Y Jacob dijo a Labán, ¿por qué razón nos haces esto? Y Labán respondió, tal es la costumbre para actuar en esta tierra. Y después Labán tomó a su hija Lea, y él la trajo a Jacob, y él vino a ella, y Jacob no sabía que ella era Lea. Y Labán dio a su hija Lea su sirvienta Silpa como sirvienta de ella. Y toda la gente de la fiesta sabía lo que Labán le había hecho a Jacob, pero ellos no dijeron ni una palabra a Jacob. Y los vecinos vinieron esa noche a la casa de Jacob, y ellos comieron y bebieron y se regocijaron, y cantaron a Lea y danzaron. Y ellos respondieron delante de Jacob, Elea, Elea. Y Jacob oyó las palabras pero no entendió su significado, pero él pensó quizás era la costumbre en su tierra. Y los vecinos hablaron estas palabras delante de Jacob durante la noche, y todas las luces que había en la casa esa noche, Labán las había quitado. Y en la mañana, cuando la luz del día apareció, Jacob se volvió a su esposa y él vio, he aquí, era Lea la que había estado acostada en su pecho, y Jacob dijo, ahora sé lo que los vecinos dijeron anoche, Lea. Ellos dijeron, y yo no sabía. Y Jacob llamó a Labán y dijo a él, ¿qué es esto que me has hecho? Ciertamente yo serví por Raquel, ¿y por qué me engañaste y me diste Lea? Y Labán respondió a Jacob, diciendo, así no se hace en nuestro lugar de dar la más joven antes que la mayor, y ahora si tú deseas tomar a su hermana igual,
tómala por el servicio con el cual me servirás por otros 7 años. Y Jacob lo hizo así, y él también tomó a Raquel por esposa, y sirvió a Labán por otros 7 años, y Jacob también vino a Raquel, y él amó a Raquel más que a Lea, y Labán le dio a ella su sirvienta Bila por sirvienta de ella. Y cuando Yahweh vio que Lea era odiada, Yahweh abrió su matriz y ella fue preñada y dio a luz 4 hijos para Jacob en aquellos días. Y estos son los nombres de ellos: Rubén, Simeón, Leví y Judá, y después ella dejó de parir. Y en ese tiempo Raquel era estéril, y ella no tuvo hijos, y Raquel envidiaba a su hermana Lea, y cuando Raquel vio que ella no daba a luz hijos para Jacob, ella tomó a su sirvienta Bilha, y se la dio a su esposo Jacob, y ella dio a luz para Jacob 2 hijos, Dan y Naftalí. Y cuando Lea vio que ella había dejado de parir, ella también tomó a su sirvienta Silpá, y ella la dio a Jacob por esposa, y Jacob también vino a Silpá, y ella también dio a luz para Jacob 2 hijos, Gad y Aser. Y Lea de nuevo fue preñada y dio a luz para Jacob 2 hijos y una hija, y estos son sus nombres: Isacar, Zabulón y su hermana Dina. Y Raquel aún era estéril en aquellos días, y Raquel oró a Yahweh en ese tiempo, y ella dijo: Oh Yahweh, el Dios, recuérdate de mí y visítame, te suplico, porque ahora mi esposo me echará, porque no he dado a luz hijos para él. Ahora, oh Yahweh, el Dios, oye mi súplica delante de ti, y mira mi aflicción, y dame hijos como una de las sirvientas, para que ya no cargue con este reproche. Y el Dios la oyó y abrió su matriz, y Raquel fue preñada y dio a luz un hijo, y ella dijo: Yahweh ha quitado mi reproche, y ella llamó su nombre José, diciendo: que Yahweh me añada otro hijo. Y Jacob tenía 91 años de edad cuando ella dio a luz para él. En ese tiempo la madre de Jacob, Rebeca, envió su nodriza Débora, la hija de Uz, y 2 de los sirvientes de Isaac a Jacob. Y ellos vinieron a Jacob en Harán, y ellos dijeron a él: Rebeca nos ha enviado a ti para que tú regreses a la casa de tu padre en la tierra de Canaán, y Jacob escuchó a ellos en esto que su madre había hablado. En ese tiempo los otros 7 años que Jacob había servido habían completado, y fue al término de 14 años que Jacob había vivido en Harán que Jacob dijo a Labán: Dame mis esposas y despídeme, para que yo pueda ir a mi tierra, pues he aquí. Mi madre envió por mí en la tierra de Canaán que yo debía regresar a la casa de mi padre. Y Labán le dijo a Jacob: No así, por favor, si yo he encontrado favor a tus ojos, no me dejes, nómbrame tus jornales y yo los daré, y permanece conmigo. Y Jacob dijo a él: Esto es lo que me darás por jornales: yo pasaré todo tu rebaño y yo tomaré de ellos todas las que son pintas y manchadas y aquellas que sean marrón entre las ovejas y entre los carneros. Y si tú haces esto para mí, yo regresaré a alimentar tu rebaño y a cuidarlos como al principio. Y Labán así lo hizo, y Labán removió de su rebaño todo lo que Jacob había dicho y se lo dio a él. Y Jacob puso todo lo que había removido del rebaño de Labán y lo puso en manos de sus hijos. Y Jacob estaba alimentando el resto del rebaño de Labán. Y cuando los sirvientes de Isaac, cuales él había enviado a Jacob, vieron que Jacob no regresaría con ellos a la tierra de Canaán a su padre, entonces ellos salieron de él y regresaron a casa a la tierra de Canaán. Y Débora permaneció con Jacob en Harán, y ella no regresó con los sirvientes de Jacob a la tierra de Canaán, y Débora residió con las esposas de Jacob e hijos en Harán. Y Jacob sirvió a Labán por 6 años más, y cuando las ovejas parían, Jacob removía de entre ellas las que eran pintas y manchadas, como él había acordado con Labán. Y Jacob hizo así en el lugar de Labán por 6 años, y el hombre aumentó abundantemente. Y él tenía ganado y sirvientas, camellos y asnos. Y Jacob tenía 200 mandas de reses, y sus reses eran de tamaño grande y de hermosa apariencia y eran muy productivas, y todas las familias de los hijos de los hombres deseaban obtener alguno del ganado de Jacob, porque eran prósperos en extremo, y muchos de los hijos de los hombres vinieron a procurar algo del rebaño de Jacob, y Jacob les daba una oveja por un sirviente o una sirvienta o por un asno o un camello, y lo que Jacob deseaba de ellos, ellos le daban. Y Jacob obtuvo riquezas y honor y posesiones por medio de esas transacciones con los hijos de los hombres, y los hijos de Labán lo envidiaban por su honor. Y en el curso del tiempo él oyó las palabras de los hijos de Labán, diciendo: Jacob se ha llevado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda su gloria.
Y Jacob miró el semblante de Labán y sus hijos, y he aquí que no estaba hacia él como antes. Y Yahweh apareció a Jacob al término de 6 años, y dijo a él, levántate, y sal de esta tierra, y regresa a la tierra de tu nacimiento, y yo estaré contigo. Y Jacob se levantó en ese tiempo y montó sus hijos y sus esposas y todo lo perteneciente a él en camellos. Y él salió para ir a la tierra de Canaán a su padre Isaac. Y Labán no sabía que Jacob se había ido de él, porque Labán había estado ese día trasquilando ovejas. Y Raquel robó las imágenes de su padre, y ella las tomó y las escondió sobre el camello que ella montaba, y ella siguió. Y esta es la forma en que hacían las imágenes: tomaban un hombre que era el primogénito y matándolo quitaban el pelo de su cabeza, y tomando sal, salaban su cabeza y la ungían con aceite. Entonces tomaban una pequeña tablilla de cobre o una tablilla de oro y escribían el nombre sobre ella, y ponían la tablilla debajo de su lengua, y tomaban la cabeza con la tablilla debajo de su lengua y la ponían en la casa y le encendían luces y se inclinaban a ella. Y en el momento que se inclinaban a ella, hacía saber a ellos en todas las formas que ellos le preguntaban, por el poder del nombre que está escrito en ella. Y algunos las hacen en la figura de hombres, de oro y de plata, y van a ellos en tiempos conocidos para ellos, y las figuras reciben la influencia de las estrellas, y les dicen cosas futuras, y de esta forma eran las imágenes cuales Raquel robó de su padre. Y Raquel robó esas imágenes que eran de su padre para que Labán no pudiera conocer por medio de ellas dónde había ido Jacob. Y Labán vino a casa y él preguntó referente a Jacob y su casa, y él no habría de ser encontrado, y Labán buscó sus imágenes para conocer dónde había ido Jacob, y no las pudo encontrar, y él fue a otras imágenes, y él inquirió de ellas y le dijeron que Jacob había huido de él hacia la casa de su padre, a la tierra de Canaán. Y Labán entonces se levantó y tomó a sus hermanos y sus sirvientes, y él salió para perseguir a Jacob, y él lo alcanzó en las montañas de Gilead. Y Labán dijo a Jacob, ¿qué es esto que me has hecho de huir y engañarme, y llevarte a mis hijas y sus hijos cautivos por la espada? Y tú no te molestaste en dejarme besarlos y enviarlos con alegría. Y tú sí robaste mis dioses y te fuiste. Y Jacob respondió a Labán, diciendo, porque yo tuve temor en que tú quitaras a tus hijas por la fuerza de mí, y ahora, en quien tú encuentres tus dioses, morirá. Y Labán buscó por sus dioses y examinó todas las tiendas de Jacob y mobiliarios, pero no los pudo encontrar. Y Labán dijo a Jacob, nosotros haremos un pacto juntos y será un testimonio entre tú y yo, si tú afliges a mis hijas, o tomas otras esposas aparte de mis hijas, aún el Dios será un testigo entre tú y yo en este asunto. Y ellos tomaron piedras e hicieron un montón, y Labán dijo, este montón es testigo entre tú y yo, por lo tanto él llamó el nombre de ellos Gilead. Y Jacob y Labán ofrecieron sacrificios sobre la montaña, y ellos comieron allí junto al montón, y ellos se quedaron toda la noche sobre la montaña, y Labán se levantó temprano en la mañana, y él lloró con sus hijas y las besó, y regresó a su lugar. Y él se apresuró y envió a su hijo Bie, que tenía 17 años, y a Bijorov, el hijo de Bus, el hijo de Naccor, y con ellos 10 hombres. Y ellos se apresuraron y pasaron el camino delante de Jacob, y vinieron por otro camino a la tierra de Seir. Y ellos vinieron a Esaú y dijeron a él, así dice tu hermano y pariente, el hermano de tu madre, Labán, el hijo de Betuel, diciendo: ¿Has oído lo que Jacob tu hermano me ha hecho, quien al principio vino a mí desnudo y despojado, y yo fui a recibirlo y lo traje a mi casa en honor, y lo hice grande, y le di 2 de mis hijas por esposas y también 2 de mis sirvientas? Y Dios lo bendijo por causa mía, y él aumentó abundantemente, y tuvo hijos, hijas, sirvientas. Él también tiene inmensas manadas y rebaños, asnos y camellos, también plata y oro en abundancia, y cuando él vio que su riqueza había aumentado, él me dejó mientras yo fui a trasquilar mis ovejas, y él se levantó y huyó en secreto. Y él alzó sus esposas e hijos sobre camellos, y él se llevó todo el ganado y propiedad que él adquirió en mi tierra. Y levantó su semblante para ir a su padre Isaac, a la tierra de Canaán. Y él no me permitió besar a mis hijas y sus hijos, y se llevó mis hijas como cautivas tomadas por la espada, y él también robó mis dioses y huyó. Y ahora yo lo he dejado en la montaña del arroyo de Yabok, a él y todo lo perteneciente a él, no le falta nada.
Si es tu deseo, ve a él, ve y allí lo encontrarás, y le puedes hacer a él lo que tu alma desee. Y los mensajeros de Labán vinieron y dijeron a Esaú todas esas cosas. Y Esaú oyó todas las palabras de los mensajeros de Labán, y su ira se volvió grandemente contra Jacob, y él se recordó de su odio y su furia quemaba dentro de él. Y Esaú se apresuró y tomó sus hijos y sirvientes y las almas de su casa, siendo 60 hombres, y él fue y reunió a todos los hijos de Seir, los horeos y su gente, siendo 340 hombres, y tomó todo este número de 400 hombres todos con espadas desenfundadas, y él fue a Jacob para derribarlo. Y Esaú dividió este número en partes, y tomó 60 hombres de sus hijos y sirvientes y las almas de su casa como una cabeza y los dio al cuidado de Elifaz su hijo mayor. Y las cabezas restantes él dio al cuidado de Seir el horeo, y puso a todos los hombres sobre su generación e hijos. Y todo su campamento fue como estaba, y Esaú fue entre ellos a Jacob. Y él los condujo con velocidad. Y los mensajeros del avance salieron de Esaú y fueron a la tierra de Canaán, y ellos vinieron a Rebeca la madre de Jacob y Esaú. Y ellos le dijeron, He aquí, tu hijo Esaú ha salido contra Jacob su hermano con 400 hombres, porque él oyó que él estaba viniendo, y ha ido a hacer la guerra con él, y a derribarlo y robar todo lo que tiene. Y Rebeca se apresuró y envió 72 hombres de los sirvientes de Isaac para encontrarse con Jacob en el camino, porque ella dijo, quizás Esaú hará la guerra en el camino cuando él lo encuentre. Y esos mensajeros fueron por el camino para encontrarse con Jacob, y ellos lo encontraron en el lado opuesto del arroyo Yabok. Y Jacob dijo cuando él los vio, este campamento está destinado a mí del Dios, y Jacob llamó al lugar Mahanaim. Y Jacob conocía a toda la gente de su padre, y él los besó y abrazó y vinieron con él, y Jacob les preguntó referente a su padre y madre, y ellos dijeron, ellos están bien. Y esos mensajeros dijeron a Jacob, Rebeca tu madre nos ha enviado a ti, diciendo, yo he oído, hijo mío, que tu hermano Esaú ha salido contra ti en el camino con hombres de los hijos de Seir el horeo. Y, por lo tanto, hijo mío, escucha a mi voz, y mira con tu consejo lo que tú harás, cuando él venga a ti, suplícale y no hables sin reflexionar a él, dale un regalo de lo que tú posees. Y de lo que tu Dios te ha favorecido. Y cuando él pregunte referente a tus asuntos, no escondas nada de él, quizás él se vuelva de su ira contra ti y así tú salvarás tu alma, tú y todo lo que pertenece a ti, porque es tu deber honrarlo a él, porque él es tu hermano mayor. Y cuando Jacob oyó las palabras de su madre que los mensajeros habían hablado a él, Jacob alzó su voz y lloró amargamente, e hizo entonces como su madre le había ordenado. Capítulo 32. Encuentro de Jacob y Esaú. Y en ese momento Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú hacia la tierra de Seir, y él le habló palabras de súplica. Y él les ordenó, diciendo, así dirán a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, que mi hermano no se imagine que la bendición de mi padre que él me otorgó ha probado ser beneficiosa para mí. Porque he estado esos 20 años con Labán, y él me engañó y cambió mis jornales 10 veces, como ya ha sido dicho a mi señor. Y yo lo serví en su casa muy laboriosamente, y el Dios después vio mi aflicción, mi labor y la obra de mis manos, y él me causó encontrar misericordia y favor a su vista. Y después por la gran misericordia de Dios y su bondad adquirí bueyes, asnos y ganado, y sirvientes y sirvientas. Y ahora estoy viniendo a mi tierra y a mi casa a mi padre y madre, quienes están en la tierra de Canaán, y he enviado para que mi señor sepa todo esto para poder encontrar favor a la vista de mi señor, para que él no se imagine que yo por mí mismo obtuve riquezas o la bendición con la que mi padre me bendijo ha sido de beneficio. Y esos mensajeros fueron a Esaú, y lo encontraron en el borde de la tierra de Edom viniendo hacia Jacob, y 400 hombres de los hijos de Seir el horeo estaban parados con espadas desenfundadas. Y los mensajeros de Jacob le dijeron a Esaú todas las palabras que Jacob había hablado a ellos referente a Esaú. Y Esaú les respondió con orgullo y desprecio, y él dijo a ellos, ciertamente yo he oído y en verdad se me ha dicho lo que Jacob ha hecho a Labán, quien lo exaltó en su casa y les dio sus hijas por esposas, y a él les fueron nacidos hijos e hijas, y abundantemente aumentó en riquezas en la casa de Labán por sus medios.
Y cuando él vio que su riqueza era abundante y su fortuna grande, él huyó con todo lo que le pertenecía, de la casa de Labán, y él se llevó a las hijas de Labán lejos del rostro de su padre, como cautivas tomadas por la espada sin decide a él de ello. Y no solo a Labán le ha hecho así, sino a mí me ha hecho así, y 2 veces me ha suplantado, y estaré callado. Ahora, por lo tanto, este día he venido con mi campamento para encontrarme con él, y yo le haré a él de acuerdo al deseo de mi corazón. Y los mensajeros regresaron a Jacob y dijeron a él, nosotros fuimos a tu hermano Esaú, y le dijimos todas tus palabras, y así él ha respondido a nosotros. Y he aquí él viene para encontrarse contigo con 400 hombres. Y ahora conoce y mira lo que vas a hacer, y ora delante del Dios para que te libere de él. Y cuando él oyó las palabras de su hermano que él había hablado a los mensajeros de Jacob, Jacob estaba grandemente temeroso y en aflicción. Y Jacob oró a Yahweh su Dios, y él dijo, Yahweh, el Dios de mis padres, Abraham e Isaac. Tú sí me dijiste a mí cuando me fui de la casa de mi padre, diciendo, yo soy Yahweh el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, a ti te doy esta tierra y a tu semilla después de ti, y yo haré tu semilla como las estrellas del cielo, y tú te dispersarás hacia los 4 confines del cielo, y en ti y en tu semilla todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y tú estableciste tus palabras, y me diste riquezas e hijos y ganado, y los máximos deseos de mi corazón, tú diste a tu siervo, tú me diste todo lo que yo pedí de ti, y así no me faltó nada. Y tú después me dijiste, regresa a tus padres y a tu lugar de nacimiento, y yo haré el bien contigo. Y ahora que he venido, y tú me liberaste de Labán, caeré en las manos de Esaú quien me matará, junto con las madres de mis hijos. Ahora, por lo tanto, oh Yahweh, el Dios, libérame, te oro a ti, también de las manos de mi hermano Esaú, porque estoy grandemente atemorizado de él. Y si no hay justicia en mí, hazlo por amor a Abraham y mi padre Isaac. Porque yo sé que por medio de bondad y misericordia yo he adquirido toda esta riqueza, ahora, por lo tanto, yo te suplico que me liberes este día con tu bondad y que me respondas. Y Jacob cesó de orar a Yahweh, y él dividió la gente que estaba con él con los rebaños y ganado en 2 campamentos. Y él dio la mitad al cuidado de Dan-Mesec, el hijo de Eliezer, el sirviente de Abraham, y la otra mitad la dio al cuidado de su hermano Selianus el hijo de Eliezer, para hacer un campamento para sus hijos. Y él les ordenó, diciendo, manténganse ustedes a una distancia entre los 2 campamentos, no se acerquen uno al otro, y si Esaú viene a un campamento y lo mata, el otro campamento a la distancia de él escapará de él. Y Jacob se quedó allí esa noche, y durante toda la noche él dio a sus sirvientes instrucciones referentes a las fuerzas y a sus hijos. Y Yahweh oyó la oración de Jacob en ese día, y Yahweh entonces liberó a Jacob de las manos de su hermano Esaú. Y Yahweh envió 3 ángeles de los ángeles del cielo. Y ellos fueron delante de Esaú y vinieron a él. Y esos ángeles aparecieron a Esaú y a su gente como 2000 hombres, montando en caballos equipados con todo tipo de instrumentos de guerra, y ellos aparecieron a la vista de Esaú, y a todos sus hombres para ser divididos en 4 campamentos, con 4 jefes para ellos. Y un campamento siguió y encontró a Esaú viniendo con 400 hombres hacia su hermano Jacob, y este campamento corrió hacia Esaú y su gente y los aterrorizaron, y Esaú cayó de su caballo en alarma. Y todos sus hombres se separaron de él en ese lugar, y ellos estaban grandemente atemorizados. Y todo el campamento gritó tras ellos cuando huyeron de Esaú. Y todos los hombres que lucían de guerra respondieron, diciendo, ciertamente nosotros somos los sirvientes de Jacob, ¿quién es el siervo de Dios? Y entonces, ¿quién se puede oponer contra nosotros? Y Esaú dijo a ellos, oh, entonces mi señor y hermano Jacob es su señor, a quien no he visto en 20 años, y ahora que he venido este día a verlo, ¿ustedes me tratan de esta forma? Y los ángeles le respondieron, diciendo, como vive Yahweh, si no fuera Jacob de quien tú hablas como tu hermano, no hubiéramos dejado ni uno que quedara de tu gente, pero solo por causa de Jacob no haremos nada a ellos. Y este campamento pasó de Esaú y sus hombres, y se fue, y Esaú y sus hombres se habían ido de ellos por cerca de 1 legua, y un segundo campamento vino hacia él con todo tipo de armas, y ellos hicieron a Esaú y sus hombres como el primer campamento había hecho a ellos. Y cuando lo habían dejado para seguir, he aquí el tercer campamento vino hacia él y todos estaban aterrorizados, y Esaú se cayó de su caballo,
y todo el campamento gritó: ciertamente nosotros todos somos sirvientes de Jacob, ¿quién es siervo de Dios, y quién puede pararse contra nosotros? Y Esaú les respondió a ellos, diciendo: oh entonces, Jacob mi señor, y el señor de ustedes es mi hermano, y por 20 años yo no he visto su semblante y oyendo este día que él estaba viniendo. Yo salí este día para recibirlo, ¿y ustedes me tratan de esta forma? Y ellos respondieron a él y dijeron a él: como Yahvé vive, si no fuera por Jacob tu hermano, como tú dijiste, no hubiéramos dejado un remanente de ti o tus hombres, pero a causa de Jacob de quien tú hablas como ser tu hermano, no nos meteremos contigo o con tus hombres. Y el tercer campamento también los pasó, y él aún continuó su camino con sus hombres hacia Jacob, cuando el cuarto campamento vino hacia él, y ellos también hicieron a él y sus hombres como los otros habían hecho. Y cuando Esaú miró el mal que los ángeles habían hecho a él y a sus hombres, él se volvió grandemente atemorizado de su hermano Jacob. Y él fue a recibirlo en paz. Y Esaú ocultó su odio contra Jacob, porque tenía temor por su vida a causa de su hermano Jacob, y porque él se imaginó que los 4 campamentos que él había visto eran sirvientes de Jacob. Y Jacob se quedó esa noche con sus sirvientes en sus campamentos, y él decidió con sus sirvientes dar un regalo a Esaú de todo lo que él tenía con él, de toda su propiedad, y Jacob se levantó temprano en la mañana, él y sus hombres, y ellos escogieron de entre el ganado un regalo para Esaú. Y esta es la cantidad del regalo que Jacob escogió de sus rebaños para dar a su hermano Esaú, y él escogió 240 cabezas de los rebaños, y él seleccionó de los camellos y asnos 36 de cada uno, y de las manadas él escogió 50. Y él los puso en 10 hordas, y los puso cada uno por sí mismos, y los entregó en las manos de 10 de sus sirvientes, cada horda por sí sola. Y él les ordenó a ellos, y dijo a ellos: manténganse ustedes a distancia uno del otro, y cuando Esaú y aquellos que están con él se encuentren con ustedes y les pregunten, diciendo: ¿de quién eres tú, y a dónde vas, y a quién pertenece todo esto delante de ti? Ustedes dirán a ellos: nosotros somos sirvientes de Jacob y venimos a encontrarnos con Esaú en paz. Y he aquí que Jacob viene detrás de nosotros. Y eso que está delante de nosotros es un regalo de Jacob para su hermano Esaú. Y si ellos dicen a ustedes: ¿por qué él se demora detrás de ustedes, de venir a encontrarse con su hermano y ver su rostro? Ustedes dirán a ellos: en verdad él viene alegremente detrás de nosotros para encontrarse con su hermano, porque él dijo: yo lo apaciguaré con el regalo que va para él, y después de esto, yo veré su rostro, quizás él me acepte. Así que todo el regalo pasó en manos de sus sirvientes, y fue delante de él en ese día, y él se quedó esa noche con sus campamentos junto al borde del arroyo de Yaboc, y él se levantó en el medio de la noche. Y él tomó a sus esposas y a sus sirvientas, y todo lo perteneciente a él, y él esa noche los pasó por sobre el vado del Yaboc. Y cuando él pasó todo lo perteneciente a él sobre el arroyo, Jacob fue dejado solo, y un hombre se encontró con él, y él luchó con el hombre toda esa noche hasta el romper del día, y la cadera de Jacob fue dislocada por luchar con él. Y al romper el día el hombre dejó a Jacob allí, y él lo bendijo y se fue, y Jacob pasó el arroyo al romper el día, y él se detuvo sobre su cadera. Y el sol salió sobre él cuando él pasó el arroyo, y él vino al lugar donde su ganado e hijos. Y ellos siguieron hasta el mediodía, y mientras iban, el regalo pasaba en delante de ellos. Y Jacob alzó sus ojos y miró, y he aquí, Esaú estaba a la distancia, viniendo con muchos hombres, cerca de 400, y Jacob estaba grandemente temeroso de su hermano. Y Jacob se apresuró y dividió sus hijos entre sus esposas y sus sirvientas, y su hija Dina él la puso en un arcón, y la entregó en las manos de sus sirvientas. Y él pasó delante de sus hijos y esposas para encontrarse con su hermano, y él se inclinó a tierra, sí, él se inclinó 7 veces hasta que se acercó a su hermano. Y Dios causó que Jacob encontrara misericordia y favor a la vista de Esaú su hermano y sus hombres, porque Dios había oído la oración de Jacob. Y el temor de Jacob y su terror cayeron sobre su hermano Esaú, porque Esaú estaba grandemente atemorizado de Jacob a causa de lo que los ángeles de Dios habían hecho a Esaú, y la furia de Esaú contra Jacob fue vuelta en bondad. Y cuando Esaú vio a Jacob corriendo hacia él también corrió hacia Jacob y lo abrazó, y él cayó sobre su cuello, y ellos se besaron y lloraron.
Y Dios puso temor y bondad hacia Jacob en los hombres que vinieron con Esaú, y ellos también besaron a Jacob y lo abrazaron. Y también Elifaz el hijo de Esaú. Con sus 4 hermanos, los hijos de Esaú, lloraron con Jacob, y ellos lo besaron y abrazaron, porque el temor de Jacob había caído sobre ellos. Y Esaú levantó sus ojos y vio a las mujeres con sus hijos, los hijos de Jacob, caminando detrás de Jacob e inclinándose en el camino hacia Esaú. Y Esaú dijo a Jacob: ¿Quiénes son estos contigo, mi hermano? ¿Son ellos tus hijos o tus sirvientes? Y Jacob respondió a Esaú: Ellos son mis hijos, cuales Dios misericordiosamente ha dado a tu sirviente. Y mientras Jacob estaba hablando a Esaú y sus hombres, Esaú miró al campamento completo, y dijo a Jacob: ¿De dónde sacaste todo el campamento que me encontré ayer por la noche? Y Jacob dijo: Para encontrar favor a la vista de mi señor, es eso cual Dios misericordiosamente dio a tu sirviente. Y el regalo vino delante de Esaú, y Jacob presionó a Esaú, diciendo: Toma para ti, por favor, el regalo que he traído para mi señor. Y Esaú dijo: ¿Por qué razón debo hacer eso? Quédate con eso que tú tienes. Y Jacob dijo: Es importante para mí darte todo esto, puesto que he visto tu rostro, y que tú aún vives en paz. Y Esaú rehusó tomar el regalo, y Jacob dijo a él: Yo te suplico, mi señor, si yo he encontrado favor a tu vista, entonces recibe el regalo de mi mano, porque yo he visto tu rostro. Como si hubiera visto la semejanza del rostro de Dios, porque estabas complacido conmigo. Y Esaú tomó el regalo, y Jacob también dio a Esaú plata, oro y piedras preciosas, y él lo presionó tanto que lo tomó. Y Esaú dividió el ganado que estaba en el campamento y dio la mitad a los hombres que habían venido con él, porque ellos habían venido a jornal, y la otra mitad él entregó en las manos de sus hijos. Y la plata, el oro y las piedras preciosas entregó en las manos de Elifaz su hijo mayor. Y Esaú dijo a Jacob: Deja que permanezcamos contigo, e iremos despacio contigo hasta que tú vengas a mi lugar conmigo, para que vivamos juntos. Y Jacob respondió a su hermano. Y dijo: Yo lo haría como mi señor me habla, pero mi señor sabe que los niños están tiernos, y los rebaños y manadas con sus crías que están conmigo, vamos pero despacio, porque si van rápido todos morirán, porque tú conoces sus cargas y su fatiga. Por lo tanto, que mi señor pase delante de su sirviente, y yo iré despacio por amor a los niños y los rebaños, hasta que llegue al lugar de mi señor en Seir. Y Esaú dijo a Jacob: Yo te pondré con alguna de la gente que está conmigo para que te cuiden en el camino, para que lleven tu fatiga y carga, y él dijo: ¿Quién lo necesita mi señor, si he encontrado favor a tu vista? He aquí, yo iré a ti a Seir para plantar sus hogares allí juntos como tú has hablado, ve entonces con tu gente y yo te seguiré. Y Jacob dijo esto a Esaú para poder remover a Esaú y sus hombres de él, para que Jacob después pudiera ir a la casa de su padre en la tierra de Canaán. Y Esaú escuchó a la voz de Jacob, y Esaú regresó con los 400 hombres que estaban con él en su camino a Seir. Y Jacob y todo lo perteneciente a él fueron ese día hasta la extremidad de la tierra de Canaán y sus fronteras, y él permaneció allí por algún tiempo. Capítulo 33. Dina es tomada por Siquem. Y algún tiempo después que Jacob había ido a los bordes de la tierra, y él vino a la tierra de Salem. Esto es la ciudad de Siquem, cual está en la tierra de Canaán, y él descansó frente a la ciudad. Y él compró una parcela del campo que estaba allí, de los hijos de Hamer la gente de la tierra, por 5 shekels. Y Jacob allí se edificó una casa, y plantó su tienda allí, e hizo cabañas para su ganado, por lo tanto, él llamó a ese lugar Sucot. Y Jacob permaneció en Sucot 1 año y 6 meses. En ese tiempo algunas de las mujeres de los habitantes de la tierra fueron a Sucot para danzar y regocijarse con las hijas de la gente de la ciudad, y cuando fueron, entonces Raquel y Lea las esposas de Jacob también fueron para contemplar el regocijo de las hijas de la ciudad. Y Dina la hija de Jacob también fue junto con ellas y vio a las hijas de la ciudad, y ellas permanecieron allí delante de esas hijas mientras la gente de la ciudad estaban parados junto a ellas para contemplar su regocijo, y toda la gente grande de la ciudad estaba allí. Y Siquem el hijo de Hamer, el príncipe de la tierra estaba también parado allí para verlas.
Y Siquem miró a Dina la hija de Jacob sentada con su madre delante de las hijas de la ciudad, y la doncella lo complació grandemente, y allí él preguntó a sus amigos y a su gente, diciendo, ¿de quién es hija aquella sentada entre las mujeres? ¿A quién no conozco en esta ciudad? Y ellos dijeron a él, en verdad ella es la hija de Jacob el hijo de Isaac el hebreo, quien ha vivido en esta ciudad por algún tiempo. Y cuando fue reportado que las hijas de la tierra venían para regocijarse, ella vino con su madre y sirvientas para sentarse entre ella como tú ves. Y Siquem miró a Dina la hija de Jacob, y cuando él la miró su alma se ató sobre Dina. Y él envió y la hizo tomar a la fuerza, y Dina vino a la casa de Siquem y él la agarró a la fuerza y se acostó con ella y la humilló, y él la amó en extremo y la puso en su casa. Y ellos vinieron y contaron la cosa a Jacob, y cuando Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, Jacob mandó a 12 de sus sirvientes a buscar a su hija Dina de la casa de Siquem, y ellos fueron a la casa de Siquem para llevarse a Dina de allí. Y cuando ellos vinieron, Siquem salió a ellos con sus hombres y los echó de su casa, y él no les permitió venir delante de Dina, pero Siquem estaba sentado con Dina besándola y abrazándola delante de sus ojos. Y los sirvientes de Jacob regresaron y le dijeron, diciendo, cuando nosotros fuimos él y sus hombres nos echaron e hizo así a Dina delante de nuestros ojos. Y Jacob supo además que Siquem había deshonrado a su hija, pero él no dijo nada, y sus hijos estaban alimentando a sus reses en el campo, y Jacob permaneció callado hasta el regreso de ellos. Y antes de que sus hijos vinieran a casa, él mandó 2 de sus doncellas de las hijas de sus sirvientas para cuidar a Dina en la casa de Siquem, y permanecer con ella. Y Siquem envió a 3 de sus amigos a su padre Hamer el hijo de Idequem, el hijo de Per, diciendo, dame esta doncella por esposa. Y Hamer el hijo de Idequem el hebeo vino a la casa de Siquem su hijo, y se sentó delante de él, y Hamer dijo a su hijo Siquem, ¿no hay mujer entre las hijas de tu pueblo que tú tomas una hebrea que no es de tu pueblo? Y Siquem le dijo a él, a ella solamente debes tomar para mí. Porque ella es deleitosa a mi vista, y Hamer hizo de acuerdo a la palabra de su hijo, porque él era grandemente amado por él. Y Hamer fue a Jacob para conversar con él referente a este asunto, y cuando él había salido de la casa de su hijo Siquem, antes de que viniera a Jacob para hablar con él, he aquí que los hijos de Jacob habían regresado del campo, y tan pronto ellos oyeron la cosa que Siquem el hijo de Hamer había hecho. Y los hombres estaban muy irritados referente a su hermana, y ellos todos regresaron a casa encendidos con ira, antes del tiempo de recoger el ganado. Y ellos vinieron delante de su padre y se sentaron delante de él, y hablaron con él rebullidos con ira, diciendo, ciertamente la muerte es debida a este hombre y a su casa, porque Yahweh, el Dios de toda la tierra, le ordenó a Noé y a todos sus hijos que el hombre no robara, ni cometiera adulterio. Ahora, Siquem ha hecho ambos, saqueó y cometió fornicación con nuestra hermana, y ni uno de entre la gente de la ciudad habló una palabra a él. Ciertamente tú sabes y entiendes que el juicio de muerte está sobre Siquem, y sobre su padre, y sobre toda la ciudad, por causa de la cosa que él ha hecho. Y mientras ellos estaban hablando delante de su padre sobre este asunto, he aquí que Hamer el padre de Siquem vino a hablar con Jacob las palabras de su hijo referente a Dina, y él se sentó delante de Jacob y delante de sus hijos. Y Hamer habló a ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem adora a tu hija, y pido por favor que la den a él por esposa y se casen con nosotros, y nos den sus hijas y nosotros les daremos nuestras hijas, y ustedes vivirán con nosotros en nuestra tierra, seremos como un pueblo en la tierra. Porque nuestra tierra es muy extensa, así ustedes vivan en ella y comercien y adquieran posesiones en ella, y hagan en ella como deseen, y ni uno les impedirá por decir una palabra a ustedes. Y Hamer cesó de hablar con Jacob y sus hijos, y he aquí que Siquem su hijo había venido tras él. Y él se sentó delante de ellos. Y Siquem habló delante de Jacob y sus hijos, diciendo, ¿podría yo encontrar favor a su vista que ustedes me den su hija, y lo que sea que ustedes me digan a mí, yo haré por ella? Pídanme abundancia de dote y regalos, y yo lo daré, y lo que ustedes me digan eso yo lo haré, y quien sea que se rebele contra sus órdenes, ese morirá. Solo denme la doncella por esposa. Y Simeón y Leví respondieron a Hamer y Siquem su hijo engañosamente, diciendo, todo lo que tú nos has hablado, nosotros haremos por ti. Y he aquí nuestra hermana está en tu casa, pero mantente alejado de ella hasta que enviemos a Isaac nuestro padre referente a este asunto.
Porque no podemos hacer nada sin su consentimiento. Porque Él conoce los caminos de nuestro padre Abraham, y lo que Él diga a nosotros, nosotros te diremos, no ocultaremos nada de ti. Y Simeón y Leví hablaron esto a su padre para poder encontrar un pretexto, y buscar consejo de lo que habrían de hacer a Siquem y a la ciudad en este asunto. Y cuando Siquem y su padre oyeron las palabras de Simeón y Leví, parecieron buenas a su vista, y Siquem y su padre salieron para ir a casa. Y cuando ellos se habían ido, los hijos de Jacob dijeron a su padre, diciendo, He aquí, nosotros sabemos que la muerte es debida a esos perversos y a su ciudad, porque ellos transgredieron eso que Dios había ordenado a Noé y a sus hijos y a su semilla después de ellos. Y también porque Siquem hizo esto a nuestra hermana Dina en deshonrarla, porque tal vileza no será hecha entre nosotros. Ahora, por lo tanto, vean y conozcan lo que harán, y busquen consejo y pretexto en que se deberá hacer a ellos, para matar a todos los habitantes de esta ciudad. Y Simeón dijo a ellos, Aquí está el consejo correcto para ustedes, díganles que circunciden a todos los varones entre ellos como nosotros somos circuncisos, y si ellos no desean hacer esto, nosotros tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Y si ellos consienten en hacer esto y lo hacen, entonces cuando ellos estén hundidos en dolor, los atacaremos con nuestras espadas, como sobre uno que está quieto y en paz, y mataremos a todos los varones entre ellos. Y el consejo de Simeón les complació, y Simeón y Leví resolvieron hacer a ellos como fue propuesto. Y a la mañana siguiente Siquem y Hammer su padre vinieron a Jacob y sus hijos, para hablar referente a Dina, y para oír qué respuesta los hijos de Jacob daban a sus palabras. Y los hijos de Jacob hablaron engañosamente a ellos, diciendo, Nosotros dijimos a nuestro padre Isaac todas sus palabras, y sus palabras le complacieron, pero él habló con nosotros diciendo, Así Abraham su padre le ordenó de Yahweh, Dios de toda la tierra, que cualquier hombre que no sea de su semilla que desee tomar alguna de sus hijas, ordenará a todos los hombres que sean de él a circuncidarse, como nosotros somos circuncisos, y después le podemos dar nuestra hija por esposa. Ahora les hemos hecho conocido a ustedes todas las sendas que nuestro padre habló con nosotros, porque nosotros no podemos hacer lo que ustedes nos pidieron, dar a nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque es una deshonra para nosotros. Pero así nosotros consentiremos a ustedes, dar a ustedes nuestra hija, y tomaremos para nosotros sus hijas, y viviremos entre ustedes y seremos un pueblo, como ustedes han hablado, si ustedes nos escuchan a nosotros. Y consienten en ser como nosotros, circuncidar a todo varón que pertenezca a ustedes, como nosotros somos circuncisos. Y si ustedes no nos escuchan a nosotros, en hacer que todos los varones se circunciden como nosotros somos circuncidados, como nosotros hemos ordenado, entonces vendremos a ustedes y tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Y Siquem y su padre Hammer oyeron las palabras de los hijos de Jacob, y la cosa los complació en extremo. Y Siquem y su padre Hammer se apresuraron para hacer los deseos de los hijos de Jacob porque Siquem estaba enamorado de Dina. Y su alma estaba atada a ella. Y Siquem y su padre Hammer se apresuraron hacia las puertas de la ciudad, y ellos reunieron a todos los hombres de su ciudad y hablaron a ellos las palabras de los hijos de Jacob, diciendo, Nosotros fuimos a esos hombres, los hijos de Jacob, y hablamos con ellos referente a su hermana, y esos hombres consentirán en hacer nuestros deseos, y he aquí que nuestra tierra es de gran extensión para ellos, y ellos vivirán en ella, y comerciarán en ella, y nosotros seremos un pueblo, nosotros. Tomaremos sus hijas y nuestras hijas daremos a ellos por esposas. Pero solo con esta condición esos hombres consentirán en hacer esta cosa, que todos los varones entre nosotros se circunciden como ellos son circuncisos. Como su Dios les ordenó a ellos, y cuando hayamos hecho de acuerdo a sus instrucciones de ser circuncidados, entonces ellos vivirán entre nosotros con sus reses y posesiones, nosotros seremos como un pueblo con ellos. Y cuando todos los hombres de la ciudad oyeron las palabras de Siquem y su padre Hammer, entonces todos los hombres de su ciudad estuvieron de acuerdo a su propuesta, y ellos obedecieron en ser circuncidados, porque Siquem y su padre Hammer eran de gran estima para ellos, siendo los príncipes de la tierra. Y al día siguiente Siquem y su padre Hammer se levantaron temprano en la mañana, y ellos reunieron a todos los hombres de la ciudad en el medio de la ciudad, y ellos llamaron a los hijos de Jacob, quienes circuncidaron a todos los varones pertenecientes a ellos ese día y el siguiente.
Y ellos circuncidaron a Siquelm y a Hamer su padre, y a los 5 hermanos de Siquelm, y todos se levantaron y fueron a casa, porque esta cosa era de Yahweh contra la ciudad de Siquelm, y de Yahweh era el consejo de Simeón en este asunto, para que Yahweh pudiera entregar la ciudad de Siquelm en las manos de los 2 hijos de Jacob. Capítulo 34. Simeón y Leví arrasan la ciudad de Siquelm. Y el número de todos los varones que fueron circuncidados fue 645 hombres y 246 niños. Pero Hidequem el hijo de Per, el padre de Hamer, y sus 6 hermanos no quisieron escuchar a Siquelm y a su padre Hamer, y ellos no quisieron circuncidarse, porque la propuesta de los hijos de Jacob era repugnante a su vista, y su ira fue grandemente rebullida por esto, que la gente de la ciudad no los escucharan a ellos. Y en el anochecer del segundo día, ellos encontraron 8 niños pequeños que no habían sido circuncidados, porque sus madres los habían escondido de Siquelm y su padre Hamer, y de los hombres de la ciudad. Y Siquelm y su padre Hamer enviaron para que los trajeran delante de ellos para ser circuncidados. Cuando Hidequem y sus 6 hermanos saltaron a ellos con sus espadas, y buscaron matarlos. Ellos también buscaron matar a Siquelm y a su padre Hamer y buscaron matar a Dina con ellos por cuenta de este asunto. Y ellos dijeron, ¿qué es esta cosa que ustedes han hecho? ¿No hay mujeres entre las hijas de sus hermanos los cananitas, que ustedes quieren tomar para sí mismos hijas de los hebreos, a quienes no conocieron antes, y ustedes harán este acto que sus padres nunca les ordenaron? ¿Ustedes se imaginan que van a tener éxito con este acto que han hecho? ¿Y qué responderán en este asunto a sus hermanos los cananitas, quienes vendrán mañana y les preguntarán sobre este asunto? ¿Y si su obra no parece justa y buena a su vista? ¿Qué harán con sus vidas, y nosotros con nuestras vidas, en que ustedes no escucharon a nuestras voces? Y los habitantes de la tierra y todos los hermanos de los hijos de Cam oirán su acto, diciendo, por causa de una mujer hebrea Siquelm y Hamer su padre, y todos los habitantes de su ciudad, hicieron eso con lo cual ellos nunca estaban familiarizados y cual sus antepasados nunca les ordenaron, a donde entonces ustedes volarán o donde esconderán su vergüenza, todos los días delante de sus hermanos, los habitantes de la tierra de Canaán. Ahora, por lo tanto, nosotros no podemos soportar esta cosa que ustedes han hecho, ni podemos ser cargados con este yugo sobre nosotros, cual nuestros antepasados no nos ordenaron. He aquí, mañana nosotros congregaremos a nuestros hermanos, los hermanos cananitas que viven en la tierra, y nosotros todos vendremos y los golpearemos y a todos los que confían en ustedes, para que no haya un remanente de ustedes o de ellos. Y cuando Hamer y su hijo Siquelm, y toda la gente de la ciudad oyeron las palabras de Hidequem y sus hermanos, ellos estaban aterrorizados por sus vidas a causa de sus palabras, y ellos se arrepintieron de lo que habían hecho. Y Siquelm y su padre Hamer respondieron a su padre Hidequem y a sus hermanos, diciendo a todos ellos, todas las palabras que tú has hablado a nosotros son verdad. Ahora no digan ni se imaginen en su corazón que por causa de amor a los hebreos nosotros hicimos esta cosa que nuestros padres no nos ordenaron. Pero vimos que no era la intención de ellos y su deseo a acceder a nuestros deseos referente a su hija en cuanto a nosotros tomarla, excepto por esta condición, así que escuchamos a sus palabras y actuamos como vieron, para poder obtener nuestro deseo de ellos. Y cuando hayamos obtenido nuestra petición de ellos, y cuando hayamos obtenido nuestro deseo de ellos, nosotros regresaremos y haremos a ellos lo que ustedes nos digan. Nosotros les suplicamos que esperen y deténganse hasta que nuestra carne haya sanado y de nuevo seamos fuertes. Y entonces iremos juntos contra ellos, y haremos a ellos eso que está en sus corazones y los nuestros. Y Dina la hija de Jacob oyó todas las palabras que Hidequem y sus hermanos habían hablado, y lo que Hamer y su hijo Siquelm les habían respondido. Y ella se apresuró y envió una de sus sirvientas, que su padre había enviado para cuidarla en la casa de Siquelm, a Jacob su padre y a sus hermanos, diciendo, así Hidequem y sus hermanos aconsejaron referente a ustedes. Y así Hamer y Siquelm y la gente de la ciudad respondieron a ellos. Y cuando Jacob oyó esas palabras fue lleno de ira, y él estaba indignado con ellos, y su furia fue rebullida contra ellos. Y Simeón y Leví juraron y dijeron, como vive Yahweh, el Dios de toda la tierra, para esta hora mañana, no habrá un remanente en toda la ciudad. Y 20 jóvenes se escondieron los cuales no habían sido circuncidados y pelearon contra Simeón y Leví, y Simeón y Leví mataron a 18 de ellos,
Y dos de ellos huyeron y escaparon a unos pozos de cal que había en la ciudad, y Simeón y Leví los buscaron pero no pudieron encontrarlos. Y Simeón y Leví continuaron yendo alrededor de la ciudad. Y ellos mataron a toda la gente de la ciudad a filo de espada, y ellos no dejaron uno que permaneciera. Y hubo gran consternación en medio de la ciudad, y el lloro de la gente de la ciudad ascendió al cielo, y todas las mujeres y niños lloraron a gran voz. Y Simeón y Leví mataron a toda la ciudad, no dejaron un varón vivo en toda la ciudad. Ellos mataron a Jamer y a Siquem su hijo al filo de espada, y ellos trajeron a Dina de la casa de Siquem y ellos salieron de allí. Y los hijos de Jacob fueron y regresaron, y vinieron sobre los muertos, y saquearon toda su propiedad que estaba en la ciudad y el campo. Y mientras se estaban llevando el botín, 300 se pararon, echaron polvo sobre ellos y tiraron piedras. Cuando Simeón se volvió a ellos y mató a todos a filo de espada, y Simeón se volvió de Leví y vino dentro de la ciudad. Y él se llevó todas sus ovejas y sus bueyes y sus reses, y también el remanente de sus mujeres e hijos, y él se los llevó a todos, y ellos abrieron la puerta y salieron y fueron a su padre Jacob con vigor. Y cuando Jacob vio todo lo que ellos habían hecho a la ciudad, y vio el botín que ellos habían saqueado de ellos, Jacob estaba muy irritado con ellos, y Jacob les dijo a ellos, ¿qué es esto que me han hecho a mí? He aquí, yo obtuve descanso de los cananitas en la tierra, y ninguno de ellos se metía conmigo. Y ahora lo que ustedes han hecho me hace absolutamente odioso hacia los habitantes de la tierra, entre los cananitas y los perecitas, y yo soy solo un número pequeño, y ellos se reunirán contra mí, y me matarán cuando ellos oigan de su obra contra sus hermanos, y yo y mi casa seremos destruidos. Y Simeón y Leví y todos sus hermanos con ellos respondieron a su padre Jacob y le dijeron a él, He aquí, nosotros vivimos en la tierra, ¿y Siquem hará esto a nuestra hermana? ¿Por qué estás callado por todo lo que Siquem ha hecho? ¿Y tratará él con nuestra hermana como una ramera en las calles? Y el número de mujeres que Simeón y Leví tomaron cautivas de la ciudad de Siquem, las que ellos no mataron, era 85 que no habían conocido hombre. Y entre ellas había una joven doncella de bella apariencia y bien favorecida, cuyo nombre era Buna, y Simeón la tomó por esposa, y el número de los varones que ellos tomaron cautivos y no mataron, fue de 47 hombres, y el resto ellos mataron. Y todos los jóvenes y muchachas que Simeón y Leví habían tornado cautivos de la ciudad de Siquem, fueron sirvientes de los hijos de Jacob y sus hijos después de ellos, hasta el día que los hijos de Jacob fueron a la tierra de Egipto. Y cuando Simeón y Leví salieron de la ciudad los dos jóvenes que quedaron, los que se habían escondido en la ciudad, y no murieron entre la gente de la ciudad, se levantaron, y esos jóvenes fueron por la ciudad y caminaron por alrededor, y encontraron la ciudad desolada y sin hombres, solo mujeres llorando. Y esos jóvenes gritaron y dijeron, He aquí, este es el mal que los hijos de Jacob el hebreo hicieron a esta ciudad y hoy han destruido una de las ciudades Canaán, y no tuvieron temor de sus vidas en toda la tierra de Canaán. Y esos hombres salieron de la ciudad y fueron a la ciudad de Tapnach. Y ellos vinieron allí y dijeron a los habitantes de Tapnach todo lo que había caído sobre ellos, y todo lo que los hijos de Jacob habían hecho a la ciudad de Siquem. Y la información llegó a Yasub rey de Tapnach, y él envió hombres a la ciudad de Siquem para ver lo que los jóvenes dijeron, porque el rey no creyó en ellos a causa de esto, diciendo, ¿cómo dos hombres pudieron destruir tan grande pueblo como Siquem? Y los mensajeros de Yasub regresaron y le dijeron, diciendo, nosotros fuimos a la ciudad y está destruida, no hay un hombre allí, solo mujeres llorando, ni ninguna oveja ni res, porque todo lo que estaba en la ciudad, los hijos de Jacob se llevaron. Y Yasub se puso pensativo acerca de esto, como dos hombres pudieron hacer esto. ¿Destruir una ciudad grande, y ni un hombre capaz de oponérseles? Porque así no se ha hecho desde los días de Nimrod, y ni aun del tiempo más remoto, y Yasub rey de Tapnach dijo a su gente, sean valientes y nosotros iremos a pelear contra esos hebreos, y haremos a ellos como ellos hicieron a la ciudad, y nosotros vengaremos la causa de la gente de la ciudad. Y Yasub rey de Tapnach consultó con sus consejeros en este asunto, y sus consejeros dijeron a él, tú solo no prevalecerás contra los hebreos, porque ellos deben ser poderosos para hacer esta obra a la ciudad entera. Si dos de ellos destruyeron la ciudad completa, y ni uno se levantó contra ellos, seguramente si tú vas contra ellos.
Ellos se levantarán contra nosotros y nos destruirán de la misma forma. Pero si tú envías a todos los reyes alrededor de nosotros, y que ellos se junten, entonces nosotros iremos con ellos contra los hijos de Jacob, entonces tú prevalecerás contra ellos. Y Yasub oyó las palabras de sus consejeros, y sus palabras lo complacieron a él y a su pueblo, y él hizo así, y Yasub el rey de Tapnaj envió a todos los reyes de los amorreos que rodeaban a Siquelm y Tapnaj, diciendo, vengan conmigo y asístanme. Y nosotros golpearemos al hebreo y a todos sus hijos, y los destruiremos de la tierra, porque así hizo él a la ciudad de Siquelm, ¿y ustedes no lo saben? Y todos los reyes de los amorreos oyeron todo el mal que los hijos de Jacob hicieron a la ciudad de Siquelm, y estaban grandemente asombrados con ellos. Los 7 reyes de los amorreos se reunieron con todos sus ejércitos, alrededor de 10,000 hombres con espadas desenfundadas, y ellos vinieron a pelear contra los hijos de Jacob. Y Jacob oyó que los reyes de los amorreos se habían reunido para pelear contra sus hijos, y Jacob estaba grandemente temeroso, y esto lo afligió. Y Jacob exclamó contra Simeón y Leví, diciendo, ¿qué es este acto que ustedes hicieron? ¿Por qué me han dañado? ¿Contraer en contra de mí a todos los hijos de Canaán para destruirme a mí y mi casa? Porque yo estaba en descanso, aun yo y mi casa, y ustedes me han hecho esta cosa a mí, y han provocado a los habitantes de la tierra por sus procedimientos. Y Judá respondió a su padre, diciendo, ¿fue por nada que mis hermanos Simeón y Leví mataron a los habitantes de Siquelm? En verdad fue porque Siquelm había humillado a nuestra hermana, y transgredido el mandamiento de nuestro Dios a Noé y sus hijos, porque Siquelm tomó a nuestra hermana por la fuerza, y cometió adulterio con ella. Y Siquelm hizo este mal y ni uno de los habitantes de esta ciudad interfirió con él, en decir, ¿por qué haces esto? Ciertamente por esto mis hermanos fueron y golpearon la ciudad. Y Yahweh la entregó en sus manos, porque sus habitantes habían transgredido los mandamientos de nuestro Dios. ¿Es entonces por nada que ellos han hecho esto? Y ahora, ¿por qué estás tú temeroso y afligido, y por qué estás disgustado con mis hermanos, y por qué tu ira está rebullida contra ellos? Ciertamente nuestro Dios quien entregó la ciudad de Siquelm en sus manos y sus habitantes. Él también entregará en nuestras manos todos los reyes cananitas que están viniendo contra nosotros, y nosotros haremos a ellos como mis hermanos hicieron a Siquelm. Ahora, estad tranquilo acerca de ellos y echa tus temores, pero confía en Yahweh, nuestro Dios, y ora a Él que nos asista y nos libere, y que entregue nuestros enemigos en nuestras manos. Y Judá llamó a uno de los sirvientes de su padre, y le dijo, ve ahora y mira donde esos reyes, que están viniendo contra nosotros, están situados con sus ejércitos. Y el sirviente fue y miró a lo lejos, y fue opuesto a la montaña de Sión, y vio todos los campamentos de los reyes en los campos, y regresó a Judá y dijo, he aquí. Los reyes están situados en el campo con todos sus campamentos, un pueblo extremadamente numeroso, como la arena en la costa del mar. Y Judá dijo a Simeón y Leví, y a todos sus hermanos, fortalezcanse a sí mismos y sean hijos de valor, porque Yahweh, nuestro Dios, está con nosotros, no les teman a ellos. Párese hacia adelante, cada hombre ceñido con sus armas de guerra, su arco y su espada, y nosotros iremos y pelearemos contra esos hombres incircuncisos, Yahweh es nuestro Dios, Él nos salvará. Y ellos se levantaron, y cada uno se ciñó con sus armas de guerra, grandes y pequeños, 11 hijos de Jacob, y todos los sirvientes de Jacob con ellos. Y todos los sirvientes de Isaac que estaban con Isaac en Hebrón. Todos vinieron equipados con todo tipo de instrumentos de guerra, y los hijos de Jacob y sus sirvientes, siendo 112 hombres, fueron hacia esos reyes, y Jacob también fue con ellos. Y los hijos de Jacob enviaron a Isaac el hijo de Abraham en Hebrón, lo mismo es Kiriat Arba, diciendo, ora, te suplicamos, por nosotros a Yahweh, nuestro Dios, para que nos proteja de las manos de los cananitas que están viniendo contra nosotros, y entrégalos en nuestras manos. E Isaac el hijo de Abraham oró a Yahweh por sus hijos, y él dijo, oh Yahweh, el Dios tú sí prometiste a mi padre. Diciendo, yo multiplicaré tu semilla como las estrellas del cielo, y tú también me prometiste, y tú estableciste tu palabra, ahora que los reyes de Canaán están viniendo juntos, a hacer la guerra con mis hijos porque ellos no cometieron violencia. Ahora, por lo tanto, oh Yahweh, el Dios de toda la tierra, distorsiona, yo te pido por favor,
el consejo de esos reyes para que no puedan pelear contra mis hijos. E impresiona los corazones de esos reyes y sus pueblos con el terror de mis hijos y derriba su orgullo, para que ellos se vuelvan de mis hijos. Y con tu brazo poderoso y tu mano extendida, libera a mis hijos y sus sirvientes de ellos, porque el poder y la fortaleza están en tu mano para hacer esto. Y los hijos de Jacob y sus sirvientes fueron hacia esos reyes, y ellos confiaron en Yahweh su Dios, y mientras ellos iban, Jacob su padre también oró a Yahweh, y dijo, Oh Yahweh, el Dios, poderoso y exaltado el Dios, quien ha reinado desde días antiguos, desde ese tiempo, hasta ahora, y para siempre. Tú eres el que agita las guerras y las causa cesar, en tus manos están el poder para exaltar y para derribar, o que mi oración sea aceptable delante de ti y que tú te vuelvas a mí con tus misericordias, para impresionar los corazones de esos reyes y sus pueblos con terror de mis hijos, y aterrorizarlos en sus campamentos, y con tu gran bondad libera a todos aquellos que confían en ti. Porque eres tú quien puede traer a los pueblos bajo nosotros y reducir naciones bajo nuestro poder. Capítulo 35. Los amorreos desisten pelear contra Jacob. Y todos los reyes de los amorreos fueron y tomaron su puesto en el campo para consultar a sus consejeros qué era lo que iba a ser hecho a los hijos de Jacob, porque todavía tenían temor de ellos, diciendo, He aquí, 2 hombres mataron a toda la ciudad de Siquem. Y Yahweh oyó las oraciones de Isaac y Jacob, y él llenó los corazones de los consejeros de esos reyes con gran temor y terror, que ellos unánimemente exclamaron. ¿Son tontos ustedes este día, o no hay entendimiento en ustedes, que ustedes pelearán con los hebreos, y por qué tomarán deleite en su destrucción este día? He aquí, 2 hombres vinieron a la ciudad de Siquem sin temor o terror, y ellos mataron a todos los habitantes de la ciudad, y ningún hombre se levantó contra ellos, ¿y cómo podrán ustedes pelear contra ellos? Ciertamente ustedes saben que su Dios está extremadamente complacido con ellos y ha hecho obras maravillosas para ellos, tales como no han sido vistas en los días de la antigüedad, y entre todos los dioses de las naciones, no hay ninguno que pueda hacer sus obras maravillosas. Ciertamente liberó a su padre Abraham, el hebreo, de las manos de Nimrod y de las manos de su pueblo que muchas veces buscaron matarlo. Él lo liberó del fuego en el cual el rey Nimrod lo había echado, y su Dios lo liberó de ello. ¿Y quién puede hacer algo semejante? Ciertamente fue Abraham quien mató a 5 reyes de Elam, cuando ellos tocaron al hijo de su hermano cuando él vivía en Sodoma. Y tomó a su siervo que era fiel en su casa con algunos hombres, y ellos persiguieron a los reyes de Elam en una noche y los mataron, y restauró al hijo de su hermano toda su propiedad, cual ellos se habían llevado de él. Y ciertamente ustedes conocen al Dios de esos hebreos que está muy complacido con ellos, y ellos también están complacidos con él. Porque ellos saben que él los liberó de todos sus enemigos. Y he aquí que por amor hacia su Dios, Abraham tomó a su único y precioso hijo y tuvo intenciones de subirlo como ofrenda quemada a su Dios, y si no hubiera sido por el Dios quien le impidió hacer esto, él lo hubiera hecho por el amor a su Dios. Y el Dios vio todas sus obras, y le juró a él, y le prometió a él, que él liberaría a sus hijos y a toda su semilla de todas las tribulaciones que cayeran sobre ellos, porque él había hecho esta cosa, y por medio del amor a su Dios estimuló su compasión por su hijo. ¿Y no han oído ustedes lo que su Dios hizo a Faraón rey de Egipto y a Abimelech rey de Girar, por tomar a la esposa de Abraham, quien dijo de ella, ella es mi hermana, no sea que me maten por causa de ella, y pensó tomarla por esposa? Y he aquí, nosotros mismos vimos con nuestros ojos que Esaú, el hermano de Jacob, vino con 400 hombres con la intención de matarlo, porque él se recordó que Jacob se había llevado de él la bendición de su padre. Y él fue a encontrarlo cuando él vino de Siria, para golpear la madre de sus hijos, ¿y quién lo liberó de sus manos sino su Dios en quien él confió? Él lo libera de las manos de su hermano y también de las manos de sus enemigos. Y por seguro él de nuevo lo protegerá. ¿Quién no sabe que fue su Dios quien los inspiró con fortaleza para ir para hacer al pueblo de Siquem el mal del cual ustedes han oído? ¿Puede ser con su propia fuerza que 2 hombres puedan destruir tal ciudad como Siquem si no hubiera sido por su Dios en quien ellos confiaron? Él dijo e hizo todo a ellos para matar a los habitantes de la ciudad en su ciudad. ¿Y pueden ustedes prevalecer sobre ellos que se han reunido y han venido de su ciudad para pelear con todos ellos, aun si 1000 veces su número viniera a su asistencia?
Ciertamente ustedes saben y entienden que ustedes no vienen a pelear con ellos, sino que vienen a hacer la guerra a su Dios quien los escogió a ellos. Y por lo tanto, todos ustedes han venido este día para ser destruidos. Ahora, por lo tanto, absténganse de este mal cual ustedes están empeñados en traer sobre ustedes, y será mejor para ustedes no ir a la batalla con ellos. Y cuando los reyes de los amorreos oyeron todas las palabras de sus consejeros, sus corazones fueron llenos de terror, y ellos estaban temerosos de los hijos de Jacob y no pelearían contra ellos. Y ellos inclinaron sus oídos a todas las palabras de sus consejeros, y ellos escucharon todas sus palabras, y las palabras de los consejeros grandemente complacieron a los reyes. Y así hicieron. Y los reyes se volvieron y se abstuvieron de los hijos de Jacob, porque ellos no se atrevían a acercarse a ellos y hacer la guerra con ellos, porque estaban grandemente temerosos de ellos, y sus corazones se derritieron dentro de ellos del temor a los hijos de Jacob. Porque esto procedió de Yahweh hacia ellos, porque él oyó las oraciones de sus siervos Isaac y Jacob, porque ellos confiaban en él, y esos reyes regresaron a sus campamentos en ese día, cada uno a su propia ciudad, y ellos en ese tiempo no pelearon contra los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob mantuvieron su estación opuesto a la montaña Sión, y viendo que esos reyes no venían a pelear con ellos. Los hijos de Jacob regresaron a casa. Capítulo 36. Nacimiento de Benjamín. En ese tiempo Yahweh se apareció a Jacob, y le dijo, levántate y ve a Betel y permanece allí, y haz allí un altar a Yahweh quien se apareció a ti, y ha liberado a ti y a tus hijos de la aflicción. Y Jacob se levantó con sus hijos y todo lo perteneciente a él, y ellos fueron y vinieron a Betel de acuerdo a la palabra de Yahweh. Y Jacob tenía 99 años de edad cuando él subió a Betel, y Jacob y sus hijos y toda la gente que estaba con él permanecieron en Betel en Luz, y él allí edificó un altar a Yahweh quien se había aparecido a él, y Jacob y sus hijos permanecieron en Betel por 6 meses. Y en ese tiempo Débora, la hija de Gus, la nodriza de Rebeca, quien había estado con Jacob, murió y Jacob la sepultó debajo de Betel, bajo un roble que estaba allí. Y Rebeca la hija de Betuel, la madre de Jacob, también murió en ese tiempo en Hebrón, lo mismo que Kiriat Arba, y ella fue sepultada en la cueva de Macpela que Abraham había comprado de los hijos de Het. Y la vida de Rebeca fue de 133 años, y ella murió y cuando Jacob oyó que su madre Rebeca estaba muerta, él lloró amargamente por su madre, e hizo gran luto por ella, y por Débora la nodriza debajo del roble, y llamó el nombre de ese lugar Alon Bahut. Y Labán el sirio murió en esos días, porque el Dios lo golpeó porque él transgredió el pacto que existía entre él y Jacob. Y Jacob era de 100 años de edad cuando Yahweh se le apareció a él, y lo bendijo y llamó su nombre Israel, y Raquel la esposa de Jacob fue preñada en esos días. Y en ese tiempo Jacob y todo lo perteneciente a él viajó de Betel a la casa de su padre, a Hebrón. Y mientras ellos iban en el camino, y aún faltaba un poco de camino hasta Éfrata, Raquel dio a luz un hijo y ella tuvo un fuerte paritorio y ella murió. Y Jacob la sepultó en el camino a Éfrata, cual es Belén, y él puso un pilar sobre su tumba, cual está allí hasta este día. Y los días de Raquel fueron 45 años y ella murió. Y Jacob llamó el nombre de su hijo que fue nacido a él, cual Raquel dio a luz para él, Benjamín, porque él le fue nacido en el camino a su mano derecha. Y fue después de la muerte de Raquel, que Jacob plantó su tienda en la tienda de su sirvienta Bilhá. Y Rubén estaba celoso por su madre Lea a causa de esto, y él se llenó de ira, y se levantó en su ira y entró en la tienda de Bilhá, y él removió de ese lugar la cama de su padre. En ese momento la porción de primogenitura, junto con los oficios majestuosos de rey y de sacerdote fueron removidos de los hijos de Rubén, porque él había profanado la cama de su padre. Y la primogenitura fue dada a José, el oficio majestuoso de rey, y el oficio de sacerdote fue de Leví, porque Rubén había profanado la cama de su padre. Y estas son las generaciones de Jacob que fueron nacidas a él en Padam Aram, y los hijos de Jacob fueron 12. Los hijos de Lea fueron Rubén el primogénito, y Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, y su hermana Dina, y los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Y los hijos de Silpá, la sirvienta de Lea, fueron Gad y Aser, y los hijos de Bilhá, la sirvienta de Raquel, fueron Dan y Neftalí, esos son los hijos de Jacob que fueron nacidos a él en Padam Aram.
Y Jacob y sus hijos y todo lo perteneciente a él viajaron y vinieron a Mamre, cual es Kiriat Arba, que es Hebrón, donde Abraham e Isaac se quedaron. Y Jacob y sus hijos y todo lo perteneciente a él vivieron con su padre en Hebrón. Y su hermano Esaú y sus hijos fueron a la tierra de Seir y vivieron allí, y tuvieron posesiones en la tierra de Seir, y los hijos de Esaú fueron fructíferos, y se multiplicaron en extremo en la tierra de Seir. Y estas son las generaciones de Esaú que fueron nacidas a él en la tierra de Canaán, y los hijos de Esaú fueron 5 por todos. Y Adá dio a luz para Esaú su primogénito Elifaz, y ella también dio a luz para el Aruel, y Oholibamá le dio a luz para el Ayeús. Jaalam y Coré. Estos son los hijos de Esaú que fueron nacidos a él en la tierra de Canaán, y los hijos de Elifaz el hijo de Esaú fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cnas y Amalek, y los hijos de Ruel fueron Nahat, Sera, Samá y Misá. Y los hijos de Jeús fueron Timna, Alba y Getet, y los hijos de Jaalam fueron Ala, Faine y Cnas. Y los hijos de Coré fueron Temán, Mibsar, Magdiel y Eram. Esas son las familias de los hijos de Esaú de acuerdo a sus ducados en la tierra de Sir. Y estos son los nombres de los hijos de Seir el Horeo, habitantes de la tierra de Seir: Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán, siendo 7 hijos. Y los hijos de Lotán fueron Jouri, Jimán y su hermana Timná. Esa es la Timná que vino a Jacob y sus hijos, y ellos no le dieron oído a ella, y ella fue y se hizo concubina de Elifaz el hijo de Esaú, y le dio a luz para él a Amalek. Y los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo, y Onam, y los hijos de Sibón fueron Ahía y Aná. Este fue Aná el cual encontró al Yemim en el desierto cuando él alimentó los asnos de Sibón su padre. Y mientras estaba alimentando los asnos de su padre, él los llevó al desierto a diferentes tiempos para alimentarlos. Y hubo un tiempo que él los trajo a uno de los desiertos en la costa del mar, opuesto al desierto del pueblo, y mientras los estaba alimentando, he aquí que una tormenta fuerte vino del otro lado del mar, y descansó sobre los asnos que se estaban alimentando allí, y ellos todos se quedaron quietos. Y después de eso como 120 grandes y terribles animales salieron del desierto del otro lado del mar, y ellos todos vinieron donde los asnos estaban. Y esos animales de la mitad para abajo eran en la forma de los hijos de los hombres, y de la mitad hacia arriba algunos tenían la semejanza de osos y otros en la semejanza de leones con rabos detrás de ellos desde sus hombros hasta llegando a la tierra. Como los rabos de leones, y esos animales vinieron y se montaron sobre los asnos, y se los llevaron, y ellos se fueron hasta este día. Y uno de esos animales se acercó a Aná y lo golpeó con su rabo, y se fue de ese lugar. Y cuando él vio esta obra, él estaba en extremo temeroso por su vida, y él huyó y escapó a la ciudad. Y él relató a sus hijos y hermanos todo lo que le había sucedido a él, y muchos hombres fueron a buscar los asnos pero no pudieron encontrarlos, y Aná y sus hermanos no fueron más a ese lugar desde ese día en adelante, porque estaban tremendamente atemorizados por sus vidas. Y los hijos de Aná el hijo de Seir fueron Disón y su hermana Oholibamá. Los hijos de Disón fueron Endán, Esbán, Itrán y Querán, y los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán, y los hijos de Disán fueron Uese y Aran. Esas son las familias de los hijos de Seir el Horeo, de acuerdo a sus ducados en la tierra de Seir. Y Esaú y sus hijos vivieron en la tierra de Seir el Horeo, el habitante de la tierra, y ellos tuvieron posesiones en ella y fueron fructíferos y se multiplicaron en extremo, y Jacob y sus hijos y todo lo perteneciente a él, vivieron con su padre Isaac en la tierra de Canaán, como Yahweh había ordenado a Abraham su padre.